¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Bueno, hoy tenemos dos entrevistas muy buenas con Broso. ¿Verdad? No. Dudo mucho que nos acepte una entrevista. No, tenemos dos grandes entrevistas con dos grandes personajes que han evaluado desde la distinta óptica lo que es este proceso electoral y lo que pasa precisamente también con el tema de la oposición. Estará mi querido Jairo Calixto y estará César Pineda, precisamente hablando con ustedes sobre este tema. Pero no quise dejar pasar esta oportunidad también para compartir un punto de vista, si ustedes me lo permiten, relacionado a cómo se han venido moviendo tanto de la oposición como del partido gobernante en estas últimas horas. El discurso de Claudia Sheinbaum, que me parece un discurso que vale la pena evaluar, que vale la pena analizar, en muchas ocasiones, y no solamente en México, sino en prácticamente todo el mundo, los analistas dicen hay que checar el primer discurso, ¿no? ¿Qué temas toca, cómo los toca, qué prioridad le da a cada uno de ellos, cuál es el tono, cuál es el contexto, para empezar a evaluar de una u otra manera al gobernante, ¿no? Al ganador o ganadora de una elección. Hay otras voces que dicen, pues no tendríamos que fijarnos tanto porque a final de cuentas es un momento muy emocional, muy emotivo, en donde puedes comportarte de cierta forma y posteriormente vas cambiando de manera radical tu pensamiento. El mejor ejemplo de ello en tiempos modernos es Donald Trump. Cuando Donald Trump asume la presidencia de los Estados Unidos, tomó una actitud que para muchos resultó incluso esperanzadora en su relación con América Latina, pero que ya en la práctica fue todo lo contrario. Sin embargo, más allá de eso, me parece que el discurso de Sheinbaum es un discurso que plantea mucho de lo que se había venido ya discutiendo, la continuidad del modelo obradorista en puntos claves como la economía, el abrir la puerta al diálogo, un mensaje pues de conciliación, por supuesto, a los opositores, reconociendo a la propia Xóchitl Gálvez, a Jorge Álvarez Maínez, dejando en claro que no van a caer en actos de autoritarismo ni mucho menos. Y sobre todo me parece importante porque sabe perfectamente bien Claudia Sheinbaum que va a tener un enorme poder, que va a tener hegemonía en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, y por lo tanto, por supuesto, sabe que muchas de las cosas que está esperando, sobre todo ciertos sectores, es madurez y mucha responsabilidad para ejecutar de manera adecuada ese poder que le ha dado la ciudadanía. Y aquí entonces podemos discutir un tema también importante, porque hemos escuchado ya algunos financieristas, hemos escuchado economistas, hemos escuchado también integrantes de castas económicas, algunos empresarios y demás, por supuesto, decir, pues ojalá que sea responsable, ojalá que no genere incertidumbre, ojalá que no genere inestabilidad. Pero aquí la pregunta es, ¿inestabilidad para quién? ¿Incertidumbre para quién? A final de cuentas, si se quiere seguir profundizando en una cuarta transformación, si se quiere seguir girando la perilla hacia la izquierda, si se quiere seguir consolidando a Morena como una opción, sobre todo en los sectores mayoritarios del país, habrá ocasiones, por supuesto, que Sheinbaum tenga que tomar decisiones que la enfrenten con ese poder económico. Entonces, ahí tendremos que empezar a evaluar qué es lo que busca ese poder económico. ¿Qué tipo de privilegios quiere mantener? ¿A qué se refieren ellos cuando hablan de que no se genere una inestabilidad? Porque esos mismos grupos dijeron que López Obrador iba a generar una enorme inestabilidad que nos iba a llevar a Venezuela, ¿no? Que nos iba a convertir en Venezuela del Norte. Tacharon a López Obrador de loco cuando hablaba del aumento del salario mínimo. Lo cuestionaron cuando decidió parar, ¿no? Terminar con el nuevo aeropuerto internacional de Texcoco. Lo cuestionaron nuevamente cuando se fue en contra de las factureras. Lo cuestionaron otra vez cuando habló de los programas sociales, la manera como los iban a manejar, cómo se iban a entregar, y muchos de ellos dijeron, es que vean ustedes el crecimiento económico, es el peor que hemos tenido en el México, perdónenme, en el México moderno. Sí, en sus cifras macroeconómicas, así es. Cifras que durante mucho tiempo han estado estructuradas por organismos internacionales a los que nadie eligió y que, sin embargo, toman las decisiones que afectan diariamente la vida de todos y cada uno de nosotros. Esto de la mano de gobernantes que de una u otra manera no han podido o no han querido o no han sabido cómo tratar de despegarse un poco de ese tipo de influencias, de ese tipo de medidas que lo único que hacen es seguir perpetuando los cánones, ¿no?
en donde los que siempre salimos perdiendo somos la mayoría. Y muchos economistas caen también en ese discurso, caen también en ese tipo de garlito. No buscan cambiar un poco las cifras, uno más uno son dos, así de sencillo, y están demasiado, no quiero decir la palabra adoctrinados, porque no es por ahí, pero sí demasiado acostumbrados, ¿no? A ese tipo de documentos, ese tipo de realidades, en lugar de ir más allá y de entender lo que pasa alrededor. ¿Por qué? Porque todas esas cifras son cifras que están siempre basadas en que la macroeconomía esté bien, punto. Y que de ahí pase todo lo demás. Y tendría cierta lógica si no se hubieran utilizado precisamente para los abusos, para profundizar las desigualdades, para profundizar la pobreza, para profundizar los despojos. Entonces, ahí es uno de los puntos que va a estar muy interesante, porque Claudia puede decir, bueno, a final de cuentas, yo tomo decisiones que pueden generar molestia en este sector, pero es para beneficio de las mayorías, como lo hizo el propio Andrés Manuel. Y entonces ahí precisamente vuelve a cambiar esa visión que muchos economistas, que muchos empresarios incluso deben ir entendiendo y acostumbrándose a ella, y que pasa por conceptos que ojalá empiecen a tomar en cuenta, que son como por ejemplo el de la justicia social. Ahora, hay un tema aquí que esta Claudia Sheinbaum menciona, ¿no? Y que es importante. Hubo por ahí, ¿no? Movimientos en la bolsa, en el peso y todo eso, normales, de verdad, eran algo esperado después de todo cambio de gobierno, y sobre todo porque sin duda en la derecha hay gente que tiene una influencia directa en ese tipo de mercados, en ese tipo de áreas, y sabe jugar sus cartas para tratar de presionar desde ahí, por supuesto. Sin embargo, Claudia Sheinbaum reaccionó de una manera, me parece, muy inteligente. ¿Por qué? Porque anunció precisamente que Rogelio Ramírez de la O ha aceptado seguir al frente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esto, por supuesto, que le da, ¿no? Un mensaje, manda un mensaje importantísimo, sobre todo, volvemos a lo mismo, para estos sectores que acabamos de mencionar. También destacó, por supuesto, el reconocimiento de Biden, el reconocimiento de Justin Trudeau, de Gustavo Petro, de Pedro Sánchez de España, de Lula de Brasil, del propio Nayib Bukele de El Salvador, y de otros mandatarios. Así que Claudia Sheinbaum comienza a hacer lo que desde mi punto de vista mejor sabe, que es dar resultados, que es mandar mensajes de tranquilidad, mensajes de calma, mensajes de que es una persona pensante, que es un liderazgo pensante, que es un liderazgo tranquilo, que es un liderazgo que buscará de cierta manera llegar a acuerdos, pero que no va a tener ningún tipo de temor en tratar en aplicar la ley o en hacer valer precisamente su autoridad. Y esto nos lleva a una denuncia que hace el periodista Juan Becerra Acosta, que dice que Xóchitl Gálvez se reunió a finales de semana con embajadores extranjeros en México, acompañada por Santiago Krill, por Enrique de la Madrid, entre otros colaboradores, y donde pidió a los diplomáticos no reconocer el triunfo en las urnas de Claudia Sheinbaum. Ojo con esto, ¿eh? Les dijo que impugnaría la elección argumentando la falta de condiciones por violencia e intromisión gubernamental. Y de acuerdo a las fuentes de Juan, fue mala la impresión que dejó en ellos, incluso hasta preocupación. No mostraron apoyo alguno a su solicitud, y queda demostrado con el número de llamadas. Por ejemplo, cuando dice se reunió con embajadores extranjeros en México, y de inmediato el de Estados Unidos, el de España, el de Canadá, países que de una u otra manera uno podría pensar que tienen una inclinación en su clase política hacia la derecha, con todo y que en España esté gobernando la izquierda. La realidad es que salen a decir, ¿sabes qué? Nosotros reconocemos a Sheinbaum, el otro es tu problema. Pero esto nos muestra el entreguismo por parte de Xochitl Gálvez de ir a todo lo que iba, y sobre todo eh, lo deleznable de esta oposición, una oposición que mostró su peor faceta. Yo sé que usted dirá, ya parecen discos rayados, pero cada día se descubren más y más y más acciones completamente deplorables. Y este caso me parece a mí muy grave. ¿Por qué? Porque a final de cuentas están planeando una anulación, o estaban planeando una anulación, simplemente no les salieron las cosas, no les alcanzaron las canicas. ¿Ustedes creen que no hablaron con el ejército, que no hablaron con generales, para tratar de que estos generales tuvieran una actitud agresiva en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, para que estos generales buscaran movilizar a la tropa y de una u otra manera tener el respaldo de la fuerza ante una postura, ¿no? Que iba a generar muchísimas protestas sociales? ¿Ustedes creen que no hablaron con Carlos Slim, que no hablaron con otros grandes potentados para pedirles que apoyaran precisamente esta decisión de impugnar la elección presidencial?
Y este hecho de ir a hablar con los países, de decirles, no reconozcas el triunfo, te muestra el entreguismo, te muestra la traición, te muestra precisamente cómo son capaces absolutamente de todo, hasta de violentar lo que dicen defender con tal de ganar, porque a final de cuentas lo que ellos querían era ganar por ganar. Por eso cuando sale un tipo tan hipócrita como Claudio X González a decir, ¿saben qué? Hay que madurar, hoy perdimos, pero hay que seguir adelante y demás, pues no le crees absolutamente nada al tipo que quiere seguir viviendo de esta imagen de un activista decente, de un activista honesto, de un activista comprometido con la sociedad, cuando en realidad lo único que quiere es seguir haciendo negocio dentro de la política y para él junto con Xochitl y todos sus colaboradores y sus asesores, entre ellos Krill y Enrique de la Madrid, sí, Enrique de la Madrid que tuvo la desvergüenza de querernos hablar de nacionalismo, de querernos hablar de respeto a la democracia, pues simple y llanamente confirman cada uno y cada quien de estos personajes que son capaces absolutamente de todo, absolutamente de todo, y que para ellos la democracia es solamente una palabra que hay que utilizar en ciertos momentos, porque si se tiene que violentar, si se tiene que reventar para que nosotros estemos bien, lo van a hacer. Así de simple. Vuelvo a lo mismo. No les alcanzaron como tal las fichas. Y si no ve usted esta declaración de Xochitl Gálvez en donde agradeció a los mexicanos que se atrevieron a soñar y se unieron a este gran movimiento, dice, sé que los resultados nos causan sorpresa y por ello debemos analizar lo sucedido. Todos sabíamos que nos enfrentábamos a una competencia desigual contra todo el aparato del Estado dedicado a favorecer a su candidata. Todos nos dimos cuenta de cómo el crimen organizado se hizo presente amenazando e incluso asesinando a decenas de aspirantes y candidatos. Esto no termina aquí. Sí presentaremos las impugnaciones que prueban esto que les digo y que todos sabemos y lo haremos porque no podemos permitir que tengamos otra elección igual a esta. Destacó que fue una candidata elegida por los ciudadanos y mujeres y hombres de bien, a donde ustedes ciudadanos libres deciden ir, ahí iremos. Reconocí ayer mi derrota porque soy una demócrata y creo en las instituciones. Confío en el conteo rápido del INE. Es un ejercicio estadístico elaborado por los mejores científicos del país. Me encanta la esquizofrenia, ¿no? La esquizofrenia te plantea lo que fue esta campaña de Xochitl Gálvez en toda la extensión de la palabra. Aparezco, digo una cosa, después me regañan, me dicen que por qué la dije y salgo a decir otra o me lo escriben, utilizan mi cuenta y por lo tanto ahí está, ¿no? O sea, reconozco el conteo rápido del INE, pero lo voy a impugnar. O sea, ¿cómo? Reconozco que perdí, pero voy a impugnar, ¿no? Porque no perdí bien, en pocas palabras. Y aquí hay varios puntitos, varias perlitas que vale la pena comentar con ustedes. Sé que los resultados nos causan sorpresa, solamente a ustedes, Xochitl, porque de verdad ustedes hablan con el espejo. Estos resultados se venían advirtiendo desde hace meses por tu mala campaña, porque no creciste absolutamente nada, por el descrédito de los partidos que te apoyaron, por la falta de credibilidad de los medios que te inflaron y porque a final de cuentas te topabas con un gobierno exitoso al cual querías convencer a todos los demás que no lo era. ¿Por qué? Porque eso es lo que te habían dicho que tenías que decir. Porque aquellas personas que así lo vislumbraban son personas cuyos privilegios se vieron afectados. O personas que aunque no les tocara ni un pétalo ni con el pétalo de una rosa, pues simplemente no les gustó que se mirara hacia los más desprotegidos, porque eso no se acostumbra en este país, ¿no? No se vale que aquellos que estamos acostumbrados a los apapachos, diría Héctor Aguilar Camín, pues ya no nos traten con terciopelo, ¿no? Que ya no nos pongan las copitas que pone Marta de baile, ¿no? En su mesa. Entonces, la realidad es que nos plantea y nos muestra precisamente a una oposición totalmente cegada, a una oposición totalmente cerrada, a una oposición que dice no, a una oposición que busca constantemente la polarización, aun y cuando solo son el 30% de este país. Me decía un amigo, son millones, Jesús, estoy de acuerdo, son millones, pero son más los que votaron a favor de la otra opción. Y por lo tanto, como minoría, claro que se debe buscar las condiciones, no se trata de sobajar a nadie ni abusar de nadie, pero tampoco se trata de que tu programa de gobierno, tu estrategia de gobierno, responda a los intereses de ese 30% que perdió. ¿Estamos de acuerdo? Ese 30% que perdió tiene que darse cuenta de eso. Y si no se da cuenta, pues es muy su problema. Así de sencillo. Pero ahí el punto es que no lo van a querer aceptar. Y dentro de todo se van a quedar rumiando su derrota, asegurando que fue un fraude. Oiga, fue maravilloso Felipe Calderón, Max Kaiser hablando de fraude electoral y de que van a tomar reforma, dice Laura Zapata. Este, fue maravilloso ver que todo lo que criticaban de Andrés Manuel lo replicaron de manera constante. Y esto simplemente nos lleva a esa pregunta. Eh,
como ya lo decíamos en la mañana, la oposición tendrá un cambio. No creo yo que sea el más positivo para el país por los intereses que hay alrededor de este cambio, porque aun y cuando hay políticos decentes en la oposición y que hubieran sido muy útiles y que sin duda generarían un debate distinto, lamentablemente los políticos más impresentables, los empresarios más impresentables, están ahí y van por el punto que va a la ultraderecha. Y entonces hablamos de que es menos probable que haya entendimientos, que es más probable que haya que se avive más el fuego, que traten de profundizar más las asimetrías y que sigan echándole la culpa a todos de sus propios errores y de sus propias falencias, ¿no? Entonces, ahí sí me parece que viene una etapa en la oposición en donde, en definitiva, no vamos a tener todavía una oposición como la que se merece este país, una oposición más radicalizada, sí más congruente, ¿no? Más congruente de que ellos son ultraderecha, veremos qué tanto se puede negociar con gente así, pero me queda claro que seguirá siendo una oposición que estará basando toda su estrategia de crecimiento en los errores de enfrente. Entonces, es algo innegable, ¿no? Por ejemplo, entonces, esto de la sorpresa me parece que solamente es un ejemplo perfecto de cómo Xóchitl Gálvez, junto con su equipo, nunca quisieron ver nada más, ¿no? Ahora, ellos aseguran cómo el crimen organizado se hizo presente amenazando, incluso asesinando a decenas de aspirantes y candidatos. Bueno, también asesinaron de Moreno. En eso, ¿qué tiene que ver el resultado final de la elección? Parece simplemente que son pretextos y patadas de ahogado y que le está hablando a un target furioso, iracundo, que insiste en que les hicieron un fraude, que insiste en que ellos iban ganando porque en las embajadas de España y de Inglaterra iban muy bien, porque en el avión la gente dijo que sí, que estaban con Xochitl. Y Xochitl demuestra que no es una demócrata, que Xochitl simplemente es una títere, ¿no? Así de sencillo, es una títere, nada más. ¿No? Y los que están detrás de ella son los que me preocuparían si tarde o temprano resultan ser pues los mismos de la ultraderecha, que no lo creo porque ellos ya están como en otro canal pensando las cosas de manera distinta, a menos que tuvieran un exabrupto digno de un berrinche de Claudio X González. Pero no me refiero nada más a él, me refiero a su padre, me refiero a Salinas Pliego, me refiero a muchos otros que en definitiva están viendo ya más allá de esta discusión, ¿no? Y que si buscan impugnar será algo que ver directamente con el famoso plan C. Ya para finalizar, simple y llanamente, vale la pena comentar de este discurso de la señora Xochitl Gálvez, que no vemos que haya pruebas alguna de nada de lo que quiere imponer. Y bueno, señalar también algo importante en el tema de las encuestas, ¿no? Reconocer a De la Heras, a Berumen, que fueron los que se acercaron al resultado final, mostrando que sus números, metodología eran las correctas, incluso fueron muy señalados de estar vendidos hacia Morena, de que Morena ya los había comprado, de que estaban locos, de que su metodología no era correcta, que estaban sobreestimando el voto. Y bueno, Rodrigo nos lo dijo, vamos por ese número y ahí está, ¿no? Entonces me parece que también en toda esta discusión de la izquierda, ¿no? De las encuestas, que vaya que fue una discusión fuerte, intensa, que personajes como Gómez Leiva trató de desestimar y demás, pues la realidad hay que reconocer a los que lo hicieron bien y Berumen de las Heras fueron los que lo hicieron bastante bien. Está también, por supuesto, el trabajo de Encol, que también fue señalado en su momento, está el trabajo de Mitowski, de Covarrubias, y los que de plano, pues no dieron mucho fue el financiero, que ustedes recuerdan que ellos habían hablado, una diferencia de 10%. Ojo con este detalle. El caso, por ejemplo, también de Giaiza, ¿no? O sea, dos empresas que tendrán que explicar por qué dijeron lo que dijeron y cómo lo dijeron. De Massive Color de México Elige, me parece que solamente unos torpes podrían pensar en darles una segunda oportunidad. Tienen que ser purgados completamente de este tema de las encuestas, en materia sobre todo de que no se les puede creer nada. Si les gustó el video, pulgar arriba, déjenos sus comentarios, ya lo saben que los leemos todos, compartan este video, nos ayuda muchísimo, de verdad que lo hagan. Y ya lo saben también, algo que es fundamental en todo esto es que ustedes se suscriban, que ustedes le den a la campanita, que ustedes activen las notificaciones de YouTube y que nos permita a nosotros, por supuesto, seguir creciendo. Si hay chance, super chat, super gracias o únanse al canal y nos vemos el día de mañana. No se pierdan las entrevistas.